El amanecer en San Álvaro siempre llegaba con el sonido del mar. Las olas golpeaban contra las piedras del malecón con un ritmo lento, como si el agua también cargara cansancio. Las gaviotas revoloteaban sobre los barcos pesqueros, y el aire olía a sal, a leña húmeda, a pan recién horneado. Era un pueblo que despertaba temprano, pero donde las esperanzas solían dormirse pronto. En una casita de paredes despintadas, al borde del camino principal, vivía Mariela, una mujer de 40 años con ojos color miel y una tristeza que no decía su nombre. Cada mañana, antes de que el sol saliera del todo, encendía el fogón, ponía a calentar el café y preparaba los tamales que vendería en el mercado. Lo hacía en silencio, con movimientos lentos, precisos, como si su cuerpo se hubiera acostumbrado a no ocupar demasiado espacio. Su esposo, Héctor, dormía en la habitación del fondo. El ruido del fuego, del molinillo o del cuchillo cortando hojas, no lo despertaba nunca. A veces ella lo miraba dormir y pensaba en los primeros años juntos, cuando él llegaba a casa con una sonrisa y le contaba sus planes. Entonces era un hombre pobre, pero lleno de sueños. Decía que juntos construirían algo grande. Con el tiempo, esos sueños se volvieron suyos, no de los dos. Y cuando el dinero empezó a llegar, también llegó el desprecio. «Si no fuera por mí, ni comida habría en esta casa», le dijo una vez, y esa frase se quedó flotando en el aire durante años, repitiéndose como un rezo amargo. A las 7, cuando el pueblo ya estaba despierto, Mariela caminaba hacia el mercado con una canasta al hombro. Saludaba a las vecinas, sonreía aunque el corazón le pesara, y se instalaba bajo una sombrilla vieja. Vendía sus tamales a 5 pesos cada uno. Algunos días ganaba lo justo para comprar el pan de la noche y algo de fruta para su hijo Tomás. Otros días, nada. Pero nunca regresaba con las manos vacías. Siempre traía algún detalle para su muchacho. Tomás era todo lo que le quedaba de amor puro. Tenía 17 años, cabello oscuro y una mirada que todavía no conocía el miedo. Era buen estudiante, curioso, y amaba los motores. Pasaba las tardes arreglando bicicletas viejas, soñando con ser mecánico. Héctor no veía eso con orgullo, sino con desprecio. «Deja de perder el tiempo con esas porquerías. Un hombre de verdad trabaja, no juega con fierros». Tomás aguantaba, como su madre, pero cada palabra de su padre lo alejaba un poco más de casa. Las noches eran frías en San Álvaro. El viento del mar entraba por las rendijas de las ventanas y el eco de las olas se mezclaba con el sonido de los platos en la mesa. En una de esas noches, mientras Mariela servía la cena, Héctor arrojó la servilleta sobre el plato. «¿Otra vez arroz? ¿No sabes hacer nada más?» «No hay mucho en la despensa. Mañana puedo comprar». «¿Con qué? ¿Con las monedas que ganas en el mercado?» «No me hagas reír, Mariela. Vives de mí. Si mañana me voy, te mueres de hambre». Ella no respondió. Había aprendido que contestar solo empeoraba las cosas. Terminó de servir, se sentó frente a él y comió despacio, con el corazón temblando. Tomás observaba la escena en silencio. Ya conocía ese tono, esa mirada que su padre usaba para romperla sin tocarla. Después de cenar, Mariela lavó los platos y salió al patio. Miró las estrellas. El mar, a lo lejos, se veía tranquilo, indiferente. Pensó en su madre, que había muerto joven, víctima también de un marido violento. Recordó cómo, de niña, se escondía debajo de la cama para no escuchar los gritos. Prometió que nunca viviría algo así. Y sin embargo, allí estaba. Al día siguiente, mientras colgaba la ropa, escuchó a las vecinas chismorrear detrás de la cerca. «Pobre Mariela, vive en la miseria y todavía lo defiende. Dicen que Héctor tiene otra. Una mujer del puerto, joven y con dinero». Mariela sintió el rostro arderle, pero siguió colgando las sábanas. No quería escuchar, pero cada palabra se le clavaba como una espina. Esa tarde, cuando Héctor regresó, lo esperó con la cena servida. Intentó hablarle con calma. «Podríamos arreglar el patio, poner unas plantas, hacerlo más bonito». «¿Plantas? No tenemos dinero para tus caprichos. Solo digo que podríamos hacerlo entre los dos». «Entre los dos. Tú no haces nada, Mariela. No trabajas, no produces, eres una carga». Ella apretó las manos, tratando de no llorar. «Yo también trabajo, Héctor, solo que lo mío no se cuenta en billetes». «Entonces no sirve». Mariela sintió que esas dos palabras la atravesaban. «No sirve.
Era lo que él pensaba de ella, lo que el pueblo repetía, lo que ella había empezado a creer. Una semana después, un accidente pequeño se convirtió en una tragedia doméstica. Tomás rompió sin querer un reloj caro de su padre. Héctor explotó. «Eres igual que tu madre. Inútil. Torpe». Mariela se interpuso. «No le hables así. Fue un accidente». «Cállate tú también». La empujó con fuerza. Cayó contra la pared, golpeándose el hombro. Tomás corrió hacia ella, furioso. «No vuelvas a tocarla». «¿Qué vas a hacer, mocoso? Defender a esta mujer que ni a tu madre parece». Tomás respiraba agitado. Quiso responder, pero las lágrimas se adelantaron. «Ella es más madre de lo que tú has sido padre». Héctor levantó la mano, pero esta vez no la bajó. Se quedó mirándolos, sorprendido de sí mismo. Luego se encerró en su cuarto y no salió hasta la mañana siguiente. Mariela se sentó con su hijo en la sala, en silencio. El reloj del comedor marcaba cada segundo como una herida. «Nos iremos de aquí, mamá», dijo Tomás. «No quiero seguir viendo cómo te hace daño». Ella lo abrazó. No respondió, porque en el fondo tenía miedo. Miedo de no saber cómo sobrevivir. Miedo de no tener a dónde ir. Pero esa noche, cuando todos dormían, se miró en el espejo y no se reconoció. Los años, el cansancio, las lágrimas, todo estaba allí. Y sin embargo, había algo nuevo en sus ojos. Una chispa. Pequeña, pero viva. Salió al patio, respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo pensó en sí misma. Pensó que tal vez no era cierto que no servía para nada. Pensó que tal vez, si encontraba la manera, podría empezar de nuevo. El mar seguía rugiendo a lo lejos. En la oscuridad, se escuchaba el canto de los grillos y el ladrido distante de un perro. San Álvaro dormía, ajeno a todo. Pero en esa pequeña casa azul, una mujer comenzaba a despertar. Y sin saberlo todavía, esa madrugada marcaría el inicio de una historia que cambiaría su vida para siempre. El amanecer en San Álvaro parecía el mismo de siempre, pero algo había cambiado dentro de Mariela. Había dormido poco. Sus pensamientos iban y venían, como el vaivén del mar que se escuchaba desde la distancia. En la cocina, el café hervía, dejando escapar ese aroma que alguna vez significó hogar, pero que ahora solo le recordaba rutina y resignación. Héctor bajó tarde, como cada mañana. Se sentó sin saludar, revisando su teléfono. Mariela le sirvió el desayuno. «¿Vas a trabajar hoy?», preguntó, con voz baja. «Siempre trabajo. Alguien tiene que mantener esta casa». Esa palabra, mantener, era como una piedra que caía en el silencio. Mariela sintió un nudo en la garganta, pero no dijo nada. Su hijo, Tomás, observaba desde la puerta, con el ceño fruncido. Héctor salió de casa sin despedirse, dejando el sonido de la puerta como una bofetada. Cuando el ruido se desvaneció, Mariela suspiró. Tomás se acercó y la abrazó. «Mamá, no podemos seguir aquí, no podemos». Ella bajó la mirada. «No tengo a dónde ir, hijo. Todo lo que tengo está en esta casa». «No, mamá, todo lo que tenemos está en nosotros, no más». Sus palabras quedaron flotando en el aire. Esa noche, Mariela empacó una maleta vieja. Puso dentro algunas ropas, un retrato de su madre y los documentos que guardaba en una cajita de madera. El corazón le latía con fuerza, entre miedo y alivio. Al amanecer, salió de casa con Tomás. Nadie los vio marcharse. Cruzaron el pueblo caminando, con el sol apenas asomando. Pasaron frente al mercado, donde los comerciantes montaban sus puestos. Nadie imaginó que aquella mujer, que todos los días vendía tamales en la esquina, estaba dejando atrás su vida entera. Llegaron a la casa de Lucía, la hermana mayor de Mariela. Vivía en las afueras del pueblo, en una casita humilde pero llena de flores. Lucía, enfermera de profesión, tenía el rostro curtido por los años y las noches sin dormir en el hospital. Cuando las vio llegar, las lágrimas se le escaparon sin pedir permiso. «Ay, mi hermana, al fin te animaste». Mariela se derrumbó en sus brazos. Lloró como no lo había hecho en décadas. Lloró por los insultos, por los silencios, por los años perdidos. Durante los días siguientes, Lucía la ayudó a recuperarse. Le dio trabajo temporal en el centro de salud, limpiando y organizando medicamentos. Mariela se sintió torpe, insegura, como si tuviera que aprender a vivir desde cero. Pero cada vez que miraba a Tomás, encontraba fuerzas.
El muchacho consiguió empleo en una tienda de repuestos para motos. Trabajaba todo el día, regresando con las manos sucias y los ojos llenos de orgullo. «Estamos saliendo adelante, mamá», le decía cada noche. Y ella sonreía. Por primera vez, lo creía. Pasaron 3 semanas, un mediodía. Mientras Mariela regresaba del trabajo, vio a Héctor esperándola frente a la casa de Lucía. Llevaba el mismo traje de siempre, pero la mirada más oscura. «¿Así que ahora eres una mártir?», dijo él, sin saludar. «Dejaste mi casa, me dejaste como un tonto frente al pueblo». «No te dejé, Héctor, me escapé». «¿Escapaste de qué? Si todo te lo di yo, todo, hasta el techo bajo el que dormías». Lucía salió a la puerta, firme. «Te pido que te vayas, Héctor, aquí no vas a entrar a gritar». «No me hables así, Lucía, esto es asunto de marido y mujer». «Ya no, ahora es asunto de dignidad». Héctor se rió con desprecio. «Dignidad, una palabra que tu hermana nunca conoció». Mariela bajó la mirada, pero no dio un paso atrás. «Por favor, vete, Héctor». «Volverás conmigo, Mariela. No tienes nada, no eres nadie sin mí». Ella no contestó. Lo miró con calma, con un brillo nuevo en los ojos, y esa mirada lo desarmó más que cualquier palabra. Se fue maldiciendo, prometiendo vengarse. Días después, cuando Mariela fue al banco a revisar la cuenta que tenía con su esposo, descubrió que estaba vacía. El dinero de los ahorros, los pocos que habían juntado durante años, había desaparecido. El gerente la miró con lástima. «Señora, su esposo retiró todo hace una semana. Tiene su firma aquí». Mariela observó el documento. Su firma estaba allí, perfecta, igual a la suya. Pero ella jamás había estado en ese lugar. «Esto es una falsificación», murmuró, temblando. Fue Lucía quien, al enterarse, decidió intervenir. «No te vas a quedar callada, Mariela». Ya no más. La llevó a una pequeña oficina en el centro del pueblo. En la puerta, un cartel sencillo decía: «Lic Ramírez, abogado y notario público». Era un hombre joven, de unos 35 años, con rostro sereno y voz firme. Cuando las vio entrar, se levantó con amabilidad. «Pase, señora. Siéntese, por favor». Mariela no sabía por dónde empezar. Lucía habló por ella, contando los años de humillación, el abandono, el robo. El abogado escuchó sin interrumpir, tomando notas con cuidado. Cuando Mariela terminó, él la miró con una mezcla de respeto y compasión. «Doña Mariela, usted tiene derechos. Lo que su esposo hizo es un delito». Ella lo miró incrédula. «No tengo dinero para un juicio, señor». «No se preocupe por eso. Lo importante es la verdad, y la verdad está de su lado». Mariela bajó la vista. «Él siempre dice que sin él no soy nada, que no sirvo». El abogado sonrió, apenas. Tal vez sea hora de demostrarle que se equivoca. Durante las semanas siguientes, el licenciado Ramírez comenzó a investigar. Revisó documentos, buscó registros en la notaría, entrevistó a conocidos de Héctor. Descubrió no solo la falsificación de la firma, sino algo peor. Héctor había registrado uno de sus negocios a nombre de Mariela, sin que ella lo supiera, para evadir impuestos y ocultar dinero. Eso significaba que, legalmente, Mariela era responsable de todo. De las deudas, de los impuestos no pagados, de las irregularidades. Cuando Ramírez se lo explicó, ella palideció. Entonces, ¿podría ir presa por culpa de él? Podría, si no hacemos nada. Pero no va a pasar. Lo prometo. Por primera vez en años, alguien la estaba defendiendo. Mariela se fue de la oficina con el corazón temblando, pero también con algo que no sentía desde su juventud: esperanza. Esa noche, al volver a casa, encontró a Tomás esperándola con una sonrisa. «Mamá, ¿cómo te fue?» «Bien, hijo, muy bien». «¿Y el abogado?» «Es un buen hombre. Dice que tengo derechos». «¿Derechos?», repitió Tomás, sorprendido. Nunca te había escuchado decir esa palabra. Ella sonrió, mirando al horizonte. «Ni yo, pero me gusta cómo suena». Los días siguientes trajeron silencio, pero un silencio distinto, uno lleno de pensamientos, de planes, de valor. Mariela comenzó a caminar erguida por el pueblo. Algunos la miraban con curiosidad, otros, con burla. Ella no se escondía. Ya no tenía nada que perder. En el puerto, el viento levantaba su cabello,
y el olor del mar le recordaba que aún estaba viva. En algún lugar del pueblo, Héctor seguía creyendo que tenía el control, pero el tiempo empezaba a moverse en otra dirección. Y mientras el sol caía sobre las aguas de San Álvaro, Mariela entendió algo que el abogado apenas había insinuado. La verdad. Cuando se decide a salir, no hay poder que la detenga. El pueblo de San Álvaro nunca había visto tanto movimiento en el pequeño tribunal municipal. Camionetas estacionadas, curiosos agolpados frente a la puerta, murmullos cruzando la plaza como ráfagas de viento. Todos sabían que ese día se enfrentaban Héctor Salgado, el comerciante más influyente del pueblo, y su esposa Mariela, la mujer que había vivido a su sombra durante 20 años. El licenciado Ramírez llegó temprano, revisaba sus papeles con calma, mientras Mariela se sentaba en silencio en un banco de madera. Vestía un vestido sencillo, color crema, el mismo que había usado en la boda de su hermana. No tenía joyas, ni maquillaje, solo esa expresión serena de quien ha aprendido a sostenerse con la verdad. Tomás estaba a su lado, con las manos entrelazadas. El muchacho había jurado que diría todo lo que sabía, sin miedo. El juez entró a la sala. Los murmullos se apagaron. Héctor se acomodó el saco, mirándolos con esa mezcla de arrogancia y desprecio que lo había acompañado toda su vida. Cuando cruzó la mirada con Mariela, sonrió con burla. Ella no respondió. Por primera vez, no sintió miedo, solo una extraña compasión por ese hombre que creía ser dueño de todo, menos de su alma. El abogado Ramírez se levantó para iniciar. Su voz era tranquila, firme, sin gritar. Señoría, mi clienta, la señora Mariela Salgado, ha sido víctima de fraude, violencia psicológica y falsificación de documentos. Durante años, su esposo la despojó no solo de sus bienes, sino de su dignidad. Héctor soltó una risa corta. Eso es ridículo. Todo lo que tengo lo gané con mi esfuerzo. Si ella firmó, fue porque así lo quiso. Ramírez colocó sobre la mesa una carpeta con documentos sellados. Aquí tiene, su señoría. Las pruebas periciales confirman que la firma en la transacción bancaria fue falsificada. Además, tenemos los registros del negocio Distribuidora Salgado, inscrito a nombre de la señora Mariela sin su consentimiento. El señor Héctor lo usó para evadir impuestos y lavar dinero. Ella fue utilizada como una pantalla. El murmullo del público fue inmediato. Héctor se removió incómodo en su asiento. Eso no prueba nada. Ella siempre fue parte de mis negocios. Parte, sí, pero nunca socia. Ni siquiera sabía que su nombre estaba en esos papeles. Mariela lo miró por primera vez. Su voz salió suave, pero firme. Yo nunca firmé nada, Héctor. Tú sabes que no lo hice. Él apretó los puños. Calla. No entiendes de lo que hablas. Entiendo más de lo que crees. El juez pidió silencio. El ambiente se volvió tenso, pesado. Tomás fue llamado como testigo. Caminó hasta el estrado con el corazón latiéndole en los oídos. El juez le pidió que dijera la verdad, toda la verdad. Y el joven, con los ojos húmedos, comenzó a hablar. Mi padre siempre trató a mi madre como si no valiera nada. La insultaba, la humillaba, decía que sin él no podríamos vivir. Pero ella trabajaba, vendía tamales, cuidaba la casa, me cuidaba a mí. Él no la veía. El silencio en la sala era absoluto. Algunos de los presentes bajaron la mirada. Tomás continuó. Una vez la empujó. Yo lo vi, la tiró contra la pared. Ella no lo denunció por miedo. Y cuando nos fuimos, él nos dejó sin dinero, sin casa, sin nada. Héctor lo interrumpió gritando. ¡Mentira! Todo eso es mentira. El juez golpeó la mesa con el mazo. Orden en la sala. Tomás respiró hondo. Mentira es lo que usted dijo toda la vida, papá. Mariela lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no de tristeza, de orgullo. La audiencia se prolongó por horas. El abogado Ramírez presentó testigos. La cajera del banco, que confirmó que Mariela nunca estuvo allí el día del retiro. El contador de la empresa, que confesó haber recibido órdenes directas de Héctor. Incluso un antiguo empleado que admitió haber sido testigo de sus maltratos. Héctor intentó defenderse, pero su seguridad se desmoronaba con cada palabra. Cuando fue su turno de hablar, su voz ya no tenía fuerza. Todo lo hice por mi familia. Ella lo sabe. Mariela lo miró. No, Héctor, lo hiciste por ti, porque creías que yo no valía nada, y ahora te das cuenta de que sin mí, ni siquiera sabes quién eres. Un murmullo recorrió la sala.
El juez guardó silencio unos segundos antes de hablar. Este tribunal ha escuchado suficiente. Se ordena la investigación inmediata por fraude y falsificación. Las cuentas del señor Héctor Salgado quedarán congeladas hasta nuevo aviso. Héctor se levantó furioso. Esto no puede ser. Yo soy un hombre respetado en este pueblo. El juez lo miró sin emoción. El respeto se gana con actos, no con dinero. Cuando la audiencia terminó, Mariela salió del tribunal con el corazón latiendo con fuerza. El viento del mar le golpeaba el rostro y por primera vez en mucho tiempo respiró sin miedo. El abogado Ramírez caminaba a su lado. «Lo logramos, Polo, señora». Era necesario que se escuchara su voz. Ella lo miró, con una mezcla de gratitud y asombro. «No sé cómo agradecerle, licenciado». «No me lo agradezca a mí. Agradezca a usted misma. Fue su valor lo que cambió todo». Caminaron juntos hasta la plaza. Tomás los alcanzó, con una sonrisa amplia. «Mamá, ¿ya terminó?» «Sí, hijo, ya terminó». Se abrazaron bajo el cielo nublado. El sonido de las campanas de la iglesia se mezclaba con el rumor del viento. En ese momento, Mariela sintió que el peso de los años se disolvía. Ya no era la mujer invisible que vivía a la sombra de un hombre. Era alguien que había aprendido a pronunciar su propio nombre. Esa noche, regresaron a casa de Lucía. La hermana las esperaba con un caldo caliente y una sonrisa. ¿Cómo les fue? Mariela se sentó, exhausta. El juez ordenó congelar sus cuentas. No podrá tocar nada hasta que todo se resuelva. Lucía se persignó. Gracias a Dios. Al fin, justicia. Mariela bebió un sorbo de sopa. Le temblaban las manos. Lucía la observó con ternura. ¿Estás bien? Sí, solo siento raro. Como si el silencio que viví todos estos años se hubiera roto. Y se rompió, para siempre. Más tarde, cuando todos dormían, Mariela salió al patio. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Miró hacia el horizonte, donde el mar dormía tranquilo. Recordó cada palabra de desprecio, cada lágrima escondida, cada noche en que creyó no poder más. Y pensó en lo que el abogado le había dicho. La verdad está de su lado. Por primera vez, entendió que la justicia no era solo un papel firmado por un juez, era algo más profundo, más humano. Era el momento exacto en que una mujer deja de tener miedo. El viento sopló con fuerza, levantando su cabello. Mariela cerró los ojos y sonrió. Ya no era una víctima, era una sobreviviente. Y aunque aún no lo sabía, lo que vendría después no sería solo justicia, sino renacimiento. El tiempo en San Álvaro siguió su curso, lento como el mar en calma después de una tormenta. Habían pasado 3 meses desde el juicio, y aunque aún quedaban trámites por resolver, Mariela ya no era la misma. Cada mañana, al abrir los ojos, sentía el peso de una vida nueva, ligera, sin gritos, sin miedo, sin la sombra de aquel hombre que durante años le robó la voz. Vivía con Lucía y Tomás, pero poco a poco empezó a soñar con tener algo propio. El abogado Ramírez había logrado que el tribunal le reconociera una parte justa de los bienes que su esposo había ocultado, una pequeña compensación económica y la propiedad de un local vacío frente al puerto. Cuando le entregaron las llaves, Mariela las sostuvo entre los dedos como si sostuviera el futuro. ¿Y qué vas a hacer con eso?, preguntó Lucía, sonriente. No lo sé todavía, pero quiero que huela a café y a pan recién hecho. Y así, con la ayuda de su hijo y algunos vecinos, pintó las paredes, arregló las ventanas y abrió un pequeño local que bautizó El Faro. Un nombre simple, pero lleno de sentido. Un lugar que guiaba a otros cuando la oscuridad parecía eterna. El primer día que abrió, el aroma del café recién molido se mezcló con el sonido de las olas y las voces del mercado. Mariela sirvió las primeras tazas con las manos temblorosas. Los clientes la miraban con curiosidad. Algunos la recordaban como la esposa de Héctor, pero poco a poco empezaron a llamarla por su nombre. En el puerto, los pescadores pasaban temprano a tomar café antes de zarpar. Las mujeres del pueblo se reunían allí a conversar, a reír, a llorar un poco también, y cada vez que alguien cruzaba la puerta, Mariela sonreía con gratitud. Ese pequeño lugar se convirtió en su refugio, en su manera de sanar. Tomás la ayudaba en todo. Había aprendido mecánica y, con el dinero que ganaba, compró una moto usada. Soñaba con abrir su propio taller algún día. Una tarde, mientras limpiaba las mesas, le dijo: «Mamá,
Cuando abres esa puerta todas las mañanas, parece que el mundo vuelve a empezar. Mariela lo miró, sonriendo. Y empieza, hijo, todos los días. Héctor no volvió a aparecer por el pueblo durante semanas. Decían que se había ido a la capital, que sus negocios estaban cayendo, que nadie quería tratar con él después del escándalo. Mariela no preguntó por él, no por odio, sino porque ya no lo necesitaba para definir su vida. Pero una tarde, al cierre del local, lo vio venir desde la distancia. Caminaba más lento, con el rostro cansado y el cabello gris. Cuando llegó frente a la puerta, se quitó el sombrero y la miró sin hablar. Mariela secaba una mesa. No se movió. Él dio un paso al frente. Mariela. Su voz era casi un suspiro. Yo quería verte, no para discutir. Solo quería decirte que tenías razón, que sin ti todo se me fue de las manos. Ella lo miró en silencio. En otro tiempo, habría temblado, habría llorado. Pero ahora su mirada era tranquila, como el mar cuando ya pasó la tormenta. No hace falta que digas nada, Héctor, respondió. Ya no me debes explicaciones. Solo quería pedirte perdón. No lo necesito. El perdón no se pide, se demuestra. Y tú ya no estás en mi camino. Él bajó la cabeza, avergonzado. Nunca pensé que podrías rehacerte así. Eso es porque nunca me conociste. Héctor asintió en silencio y se marchó. Mariela lo vio alejarse, sin rencor, sin tristeza, solo con la certeza de que aquella puerta que él cruzaba era la última. Esa noche, mientras cerraba el local, escuchó pasos detrás de ella. Era el licenciado Ramírez, con una sonrisa discreta. Traía en las manos una carpeta. Buenas noches, doña Mariela. Vengo a traerle los últimos papeles del caso. Todo ha terminado oficialmente. Usted está libre de cualquier responsabilidad. Ella los tomó con emoción contenida. Gracias, licenciado, por todo. No me agradezca, solo hice mi trabajo. No, usted me enseñó algo que nadie me había dicho, que yo tenía derechos. Ramírez la miró con ternura. Y que tiene valor, que siempre lo tuvo. Se quedaron un momento en silencio, mirando el mar. El viento movía las cortinas del café y el sonido de las olas parecía aplaudir desde lejos. ¿Se quedará mucho tiempo en San Álvaro?, preguntó ella. No lo sé, pero si el café es tan bueno como dicen, quizá pase seguido por aquí. Mariela sonrió, bajando la mirada. Entonces, aquí lo esperaré. El abogado se despidió con una inclinación leve. Ella lo vio alejarse, con el corazón latiendo despacio, tranquilo. No era amor todavía, pero sí algo parecido a una promesa. Esa noche, cuando cerró el local, encendió una pequeña lámpara y se sentó frente a la ventana. El mar estaba en calma. Las luces del puerto titilaban como luciérnagas. Pensó en todo lo vivido, los años de miedo, las palabras crueles, los silencios, la huida, el juicio, la libertad. Cada recuerdo era una cicatriz, pero también una prueba de que había sobrevivido. Tomó una hoja en blanco y escribió una frase que había escuchado una vez, pero que ahora comprendía de verdad. El valor de una mujer no se mide por lo que tiene, sino por lo que resiste y por lo que se atreve a empezar de nuevo. Dejó la hoja sobre la mesa y apagó la lámpara. El viento entró por la ventana, suave, moviendo el papel como si el universo quisiera leerlo también. Mariela se recostó, cerró los ojos y sonrió. No era la misma mujer que un día creyó no servir para nada. Era el faro de su propia vida, brillando para sí misma y para todos los que alguna vez creyeron que no podían salir de la oscuridad. Y mientras el mar cantaba su eterna canción, la cámara se alejaba lentamente del puerto, mostrando la luz cálida del café que seguía encendida entre la noche. Una luz pequeña, pero firme, como ella.